A su nombre. A su bendito nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Cristo reina. Amén. Damos gracias en primer lugar al Señor por darnos, hermanos, un día más de vida, por el privilegio de estar, hermanos, en su casa, en esta noche de vigilia, hermanos, en el cual nos estamos confraternizando con la Iglesia de Cristo Salvador junto a la Iglesia Luz del Evangelio. Agradecer a la pastora Edith Apolinario y a los miembros que le acompañan el día de hoy, hermanos, a esta vigilia. Recuerden que la vigilia, hermanos, es muy importante. La Biblia dice que el Señor siempre vigilaba toda la noche, hermanos, y luego Él iba y hacía, hermanos, la voluntad del Padre, que era predicar el Evangelio, y las señales, los prodigios y los milagros le seguían. Hoy, en este último tiempo, casi no se ve eso, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, hermanos, solamente en los cultos, pero ya no vigilamos. En este último tiempo, los cristianos en este último tiempo casi no ayunan, casi no vigilan. Y ese es el problema, hermano, de la condición en el mundo entero de la iglesia en general. Y es por eso esta vigilia que hemos pedido el apoyo de nuestra hermana Iglesia Luz del Evangelio, que es parte de la Asociación de Iglesias Unidas, para que nos puedan, hermanos, apoyar, y así también como ellos nos están apoyando, tenemos nosotros también contribuyendo, hermanos, a este gesto que nos hace. Porque recuerden que somos una familia, somos una sola iglesia, tenemos un mismo Dios y tenemos un mismo objetivo. Amén. Y nos gozamos, hermanos, y le damos la bienvenida, hermanos, con un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aplaudemos fuertemente, hermanos, porque el Señor ha permitido que nuestros hermanos estén aquí presentes. Como decía la pastora, también no están todos, pero aquí también no estamos todos. Pero, hermanos, los que estamos, hermanos, recuerden que Jesús dijo: donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio, y Él está en medio de este lugar. Amén. Y esto es un sacrificio, hermano. Para muchos tal vez es un sacrificio, pero recuerden que todo sacrificio tiene una recompensa. Pero la vigilia, hermano, para el cristiano es una bendición, es un deber nuestro. Amén. El día de hoy, hermanos, queremos predicar bajo el tema señales, prodigios y milagros. Hermanos, señales, prodigios y milagros es el tema en esta hora. Por favor, vamos a ir a las Escrituras, al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ya que es un tema bastante amplio en el cual nosotros queremos dar esta enseñanza. Porque recuerden, después de las vigilias que Jesús hacía, Él iba a predicar el Evangelio, y las señales, los prodigios y los milagros, las maravillas y las sanidades y la expulsión de demonios y todo ello venía después que Él estaba en vigilia, estaba orando en comunicación al Padre. Y eso es lo que hoy queremos llamar la atención a la iglesia de este tiempo, a que reflexione la importancia de las vigilias, hermanos, en el cual nosotros debemos estar siempre haciendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Un saludo cordial a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través del canal. Dios bendiga a nuestro hermano Edilberto, nuestro hermano de Venezuela, que siempre nos está sintonizando. Él está ahí también vigilando con nosotros. Dios bendiga su vida. Dios bendiga también la vida de nuestra hermana Fiorella, que también está conectada, ahí la veo a través del canal. Dios bendiga su vida, los hermanos que no están acá con nosotros presentes. Pero bueno, un gozo, hermanos, poder, hermanos, estar aquí en la casa del Señor, hermanos, trabajando en lo que Él nos ha mandado. Lo tenemos, segunda carta de los Corintios, capítulo 12, verso 12. Nos vamos a poner en pie, por favor, en reverencia a la palabra, y la palabra se va a lecturar para la gloria del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Oramos. Padre Dios del cielo y la tierra, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, amado Dios del cielo, que sin ti, Señor Dios mío, nuestra vida no tiene sentido en esta hora, Padre mío, en esta vigilia, bendito Padre, en el cual hemos dispuesto nuestro corazón, Padre bendito, para buscar tu rostro, para, Señor Dios mío, tener intimidad contigo, Padre bendito. En esta hora te pedimos que seas tú, Señor Dios mío, hablándonos a nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, Padre mío. Reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que sin ti nada somos, Dios amado, en esta vigilia. Fortalécenos, Señor Dios mío, por tu palabra. Sánanos por tu palabra, corrígenos por tu palabra, restauranos por tu palabra, danos vida por tu palabra, Padre mío. En esta hora, bendito Dios del cielo, seas tú hablando, Padre mío, y nosotros, Señor Dios mío, escuchando la misma, Padre mío. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos victoria, en el nombre que es sobre todo nombre, y que tu sabiduría sea sobre nuestra vida para entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta y pasamos al mensaje. Recuerda que hoy tenemos también Esfuerzo Cristiano. Después del mensaje vamos a entrar, hermanos, también al proyecto que tenemos, hermanos, conociendo las Escrituras. Es el proyecto que hemos empezado, y Luz del Evangelio es la primera iglesia con la cual abrimos este proyecto. Tienen, hermanos, la bendición. Luego estaremos también haciendo, hermanos, este proyecto de conociendo las Escrituras con el rema de Dios. Así que, bueno, hermana pastora, de verdad un gozo poder con ustedes en la primera iglesia que empezamos este proyecto conociendo las Escrituras. Bien, amados hermanos, señales, prodigios y maravillas es el tema en esta hora. La Biblia dice en Lucas que Jesús pasaba toda la noche orando, toda la noche en vigilia. Es más, antes de ser aprendido, dice las Escrituras, le llevó a sus apóstoles, hermanos, que velasen con él, que orasen con él, pero sin embargo a Pedro y los demás se durmieron. Jesús era una persona que muchas veces vigilaba, muchas veces estaba en oración, entraba en el monte y toda la noche pasaba orando, dice la Escritura, y luego bajaba en el poder de Dios. Porque recuerden, orar, vigilar en la noche es un privilegio, en la noche es un misterio, como nosotros que ya conocen la enseñanza hemos manifestado cuál es el beneficio de orar o de vigilar en la noche. Recuerde que en el tiempo, hermanos, hay 4 vigilias y nosotros, bueno, son ya más de las 12 de la noche, estamos entrando a la tercera vigilia. Recuerde, desde las 6 de la tarde empieza la primera vigilia hasta las 6, hasta las 9, son 3 horas en la primera vigilia, de 9 a 12, la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera, y la cuarta de 3 a 6 de la mañana son las vigilias que hablan las Escrituras. Recuerde que es importante vigilar. ¿Por qué? Porque en la noche, hermanos, tanto, hermanos, el poder de Dios se manifiesta como también el poder del maligno. Los brujos trabajan en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche, hermanos, opera el reino de Satanás. Pero también Dios dice que el que temprano le busca, le halla. Es por eso la importancia de estar vigilando. Hermanos, Dios escucha la oración de su pueblo. Ahora, entonces, Jesús pasaba toda la noche orando, y luego decíamos que Él iba, predicaba el Evangelio, y las señales, escuchen bien, las señales, los prodigios, los milagros, la maravilla, le seguían. ¿Por qué? Porque pasaba en vigilia. Y nosotros hacemos este llamado a la importancia, hermanos, que toda iglesia debe reconocer que nos faltan las vigilias. No solamente se debe vigilar cuando se programa en la iglesia. El cristiano debe entender que debe hacer sus vigilias personales en su casa, leyendo la Escritura, orando, comunicándose con el Padre, porque es muy importante. Es más, la Biblia dice que tal vez pueda ser que el Señor venga, hermanos, en una vigilia, en una noche. La Biblia dice que 2 estarán en una cama, uno estará durmiendo, y otro, hermano, uno será tomado y otro será dejado. Es muy importante que estemos, hermanos, de vigilia. La iglesia siempre debe estar de vigilia. Ahora, ¿cuándo se manifiesta la señal de los prodigios? Después de haber entrado en este periodo de vigilia. Aquí hemos tomado el texto en 2 de Corintios, muy importante, que habla sobre estas 3 manifestaciones, tanto las señales, los prodigios y las maravillas, en ese orden. Señales, prodigios y maravillas. Que también hay señales, prodigios y milagros. Que también existen maravillas, que también existen sanidades y expulsión de demonios, que lo vamos a ver también en su debido tiempo. Pero yo quiero centrarme en estos 3 particulares eventos que debemos caminar y andar, porque estas manifestaciones no solamente son para los apóstoles, no son solamente para los pastores ni para los evangelistas, sino que toda la iglesia debería andar en señales, en prodigios y maravillas. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque no pasa el tiempo, hermanos, a solas con Dios. De paso, esta era una de las señales que seguían, dice ahí, una de las señales de los apóstoles. Para ser apóstol de Jesucristo, esta era parte de los requisitos que se necesitaba para ser apóstol de Cristo. Aparte de otros más. Sin embargo, hay mucha gente que dice que son apóstoles, pero sin embargo no les siguen las señales, los prodigios y las maravillas. Recuerde, hay un apostolado que se está moviendo que no es de Dios. Eso es otro tema, pero para que usted entienda que esta era parte, hermanos, de los requisitos de ser apóstol. Por eso el apóstol Pablo escribe, dice, con todas señales de apóstol. Señales de apóstol eran estas, que se hacían señales, prodigios y maravillas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario las señales, los prodigios y los milagros? ¿Por qué son necesarios?
Porque la gente a veces no quiere creer la palabra. Nosotros predicamos y predicamos y a la gente a veces no le interesa, no le importa, no le llama la atención. Pero cuando sucede un milagro, cuando acontece un prodigio, cuando acontece una señal, la gente más dura, más incrédula, empieza a creer, ¿sí o no? Y es eso lo que le falta a la iglesia en este tiempo. Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Isaías dice que la mano de Jehová no se ha cortado para sanar, no se ha cortado para salvar. Él sigue haciendo milagros. Lamentablemente, la iglesia de este tiempo está dormida. No camina en las señales, no camina en los milagros, no camina en la maravilla. ¿Por qué? Porque le falta oración, porque le falta ayuno, porque le falta vigilia. Y es eso en lo que nosotros queremos entrar. Jesús mismo habló de esto. Hermanos, si no quieren creer por las palabras, entonces por los milagros, por las señales, por la maravilla, tendrían que creer. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 4, verso 48. Juan 4, 48. Cuando la gente cree, la gente se le predica y a veces la gente no cree. La gente cree por las señales, por los prodigios. Si no, la gente no va a creer. Ahora, la iglesia puede decir, bueno, yo ya cumplí con predicar la palabra, eso no es suficiente. Veamos qué dice San Juan capítulo 4, verso 48. ¿Lo tiene? Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres que señales y prodigios, no creeréis. ¿Ve? La gente en este último tiempo todavía su corazón se ha durado más. Mucha gente dice, pero ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la banca está tan vacía? Porque nos faltan señales, milagros, prodigios que están dados por el Padre a la iglesia. Pero la iglesia no camina en eso, porque nos falta intimidad con Dios. La gente no cree. ¿Cuándo la gente va a creer? Cuando se manifiesten las señales, cuando se manifiesten los prodigios, cuando se manifiesten los milagros. Y eso es el punto. La iglesia debe buscar ese en este último tiempo. Debe buscar que el poder de Dios se mueva. Hoy, hermanos, ya es raro ver señales, ver milagros. Es raro, es rarísimo en las iglesias ver este tipo de manifestaciones de parte de Dios. Antes no era así. Antes era algo natural, algo común. La gente venía, hermanos, enferma, venía paralítica, venía de diferentes enfermedades que la ciencia no podía curarlo y se iba sana de las iglesias. La gente recurría a la iglesia. ¿Por qué? Porque había manifestación, había señales, prodigios, milagros de parte de Dios. En este último tiempo se ha perdido eso y la iglesia, y de la que queremos hacer un llamado a, hermanos, que la iglesia vuelva a eso, porque esto fue dado por Dios. Mucha gente dice, pero bueno, yo cumplo mi tarea con evangelizar, con predicar, con enseñar. No es suficiente. No es suficiente. No podemos quedarnos solamente con el decir, bueno, estoy pastoreando, bueno, estoy enseñando, bueno, estoy haciendo obras de evangelista y ya, bueno, lo demás ya Dios se encargará. No dice así la Biblia. La Biblia dice que tendrían que seguirnos las señales, los prodigios y la maravilla para que la gente más incrédula, más dura de corazón se convierta. Y necesitamos buscar con urgencia, sobre todo en este último tiempo, cuando vemos que la venida de Cristo es inminente, que está cercana. Hoy más que nunca necesitamos aumentar vigilias, aumentar los ayunos, para que, hermanos, las señales, los prodigios y los milagros se empiecen a manifestar y la gente más dura, más incrédula, crea. Amén. Es la obligación de la iglesia, es la obligación de la iglesia buscar los prodigios, las señales, porque la mano de Dios no se ha cortado. Vamos a definir cada uno de estas tres, hermanos, actividades, manifestaciones en las cuales Dios se mueve. Primero, los prodigios, como dice ahí en ese orden, porque recuerden que la Biblia es tan perfecta que hay un orden. Todo tiene un orden y en la Escritura nada, absolutamente nada, es al azar. Bien, ¿qué es un prodigio? ¿Alguien podría decir aquí qué es un prodigio según las Escrituras? ¿Qué es un prodigio? Cuando la Biblia habla de prodigio se refiere al control que Dios tiene sobre los fenómenos naturales. Eso es un prodigio. El control que Dios tiene, los que están anotando, anote, sobre los fenómenos naturales, o sea, sobre la naturaleza. Esto puede incluir cuerpos celestes en el universo,
estrellas, fenómenos meteorológicos en la tierra, etcétera, etcétera. Dios tiene el poder y el control de controlar la naturaleza, las nubes, el cielo, el sol, la tierra, las estrellas, absolutamente todo. Eso es un prodigio observable, es algo ineludible que la gente, hermano, no va a poder refutar ni la ciencia ni la tecnología. Y eso acontecía muchas veces en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre ha habido prodigios. Dios siempre ha hecho prodigios. Permítame mostrar los prodigios que Dios hizo. Recuerden que era un prodigio que dije, los que han notado que es un prodigio, son las manifestaciones o el control que Dios tiene sobre ¿qué? Sobre los fenómenos naturales. Hay que diferenciar, una cosa son milagros, otra cosa son señales, otra cosa son prodigios. Veamos algunos prodigios en la Biblia. Hechos, capítulo 2, verso 19. Hechos, capítulo 2, verso 19. Dice la Escritura: y daré prodigio, o daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Amén. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Prodigios. ¿Qué es un prodigio entonces? Un prodigio que es el control que Dios tiene sobre la naturaleza, sobre los fenómenos naturales. Y Dios ha hecho esto muchas veces. Por ejemplo, en el tiempo de Josué se hizo un prodigio extraordinario. ¿Alguien me puede decir cuál es el prodigio que se hizo en el tiempo de Josué? A ver, los que están estudiando la Biblia, va a haber preguntas sobre eso también. ¿Qué prodigio se hizo en el tiempo de Josué? Se paró el sol, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Josué capítulo 10, verso 13. Josué capítulo 10, verso 13. ¿Lo tienen? Dice: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice casi un día entero, no dice un día. ¿Ven? Ahora pregunto, ¿el sol se mueve? La tierra es la que se mueve, ¿verdad? Pero ¿por qué dice ahí que el sol se detuvo? En ese tiempo, miren, la Biblia es perfecta, la Biblia jamás se equivoca. Pero la gente, a veces nosotros somos los que no entendemos. Se ha descubierto con el tiempo que la tierra es la que gira alrededor del sol, pero antes se pensaba, la gente no se conocía esto, se pensaba que el sol giraba alrededor de la tierra. Esto era el pensamiento de los antiguos, y por eso que se escribe, y Dios permitió que se escribiese así, que el sol se detuvo, pero era la tierra la que se detuvo. Nosotros hoy conocemos que es la tierra la que gira alrededor del sol y tarda 365 días en un ciclo, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos. Entonces la Biblia no se está equivocando. La Biblia está mencionando que algo aconteció, que por un día, casi un día, se detuvo. O sea, es un fenómeno sobrenatural. Este fenómeno se llama prodigio. La Biblia manifiesta que Dios detuvo, hermanos, ya sea el sol, ya sea la tierra, se detuvo. Y no pasó ese día, absolutamente no pasó ese día. Algo similar a esto pasó también en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 11. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 11. Miren, Josué dice que casi un día se detuvo. Pero en Segunda de Reyes 20, 11 dice: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el rey de Acaz, 10 grados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Miren, la ciencia recién ha descubierto que al universo le falta un día, 24 horas, un día entero. La ciencia, la gente agnóstica, la gente atea, la gente que no cree en Dios, ha descubierto, según las grandes computadoras que se han inventado, que le falta un día a la Tierra. Ahora, este día nosotros lo encontramos en la Biblia. La Biblia dice que en Josué por casi un día se detuvo, casi un día. La ciencia han investigado esto, lo que la Biblia dice, y han descubierto que Josué, en ese tiempo de Josué, se detuvo por
el tiempo por 23 horas y 20 minutos. 23 horas y 20 minutos. Pero pero un día son 24 horas. Falta 40 minutos. Esos 40 minutos que le faltan está en donde hemos lecturado en Segunda de Reyes, donde habla que el sol se detuvo por 40 grados, por 10 grados. Esos 10 grados, si usted lo convierte, son exactamente 40 minutos. Sumado el tiempo de Josué más el tiempo que el reloj de acá se detuvo, suman completamente un día. Esto es algo que no puede, hermanos, acontecer naturalmente, es algo sobrenatural, es un prodigio y una maravilla que Dios hizo en los cielos. La Biblia habla que Dios tiene el control sobre eso, que Dios puede hacer maravillas, hermanos, en toda la tierra y en el universo entero. Ese es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Esos prodigios todavía, hermanos, no se cortan. Por ejemplo, otro de los prodigios que Dios hizo, ¿cuáles son? ¿Alguien puede decir un prodigio que Dios haya hecho? Si nosotros hemos dicho que un prodigio es el control que Dios tiene sobre los fenómenos naturales, usted recuerda, hermana Iraida, ¿podría decirme otro prodigio en la Biblia? Muy bien, hermana. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Milagros? Milagros, mira. La separación del mar es un fenómeno natural, que eso no puede acontecer. Eso se llama un prodigio. Es algo que, hermanos, que Dios tiene control sobre la naturaleza. En la Biblia han acontecido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchos prodigios. Otro prodigio, por ejemplo, el diluvio, ¿no? El diluvio es otro prodigio que Dios hizo, porque Dios tiene el control de todo, para que la gente entienda que el Dios al cual nosotros seguimos no es un Dios de madera, de yeso, de piedra o de metal o de cualquier cosa. No es un Dios chiquito, no es un viejito barbón que está en el cielo. Es un Dios extraordinario que tiene el control de todo el universo. Él mandó el diluvio. ¿Qué más? Otro prodigio. Cuando Moisés golpeó la roca, salió agua de la roca, ¿no? Es un fenómeno natural. El río Jordán, ¿se acuerdan? Hubo alguien que tiró su capa sobre el río y se abrió. ¿Quién fue ese? Elías, muy bien. ¿Se da cuenta? Esos son prodigios. Usted tiene que diferenciar entre prodigios, señales y milagros y maravillas y todo lo que la Biblia menciona. Y Dios, pregunto, ¿Dios puede seguir haciendo prodigios? ¿Dios sigue haciendo prodigios o no? Claro. ¿Usted conoce a algún cercano en esta época? ¿Conoce algún prodigio de parte de Dios? ¿Ha visto? ¿Ha escuchado? Casi no se escucha, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos falta meternos nuevamente con Dios. Hace unos años atrás, un evangelista estaba viajando a Huaraz. Y en el carro, el evangelista empezó a conversar con una persona y le empezó a predicar, le empezó a evangelizar. Y el carro se detuvo, no sé qué pasó, falló el carro en la laguna, ¿cómo se llama esa laguna que está en Huaraz? Esa laguna de Lana, Yangaluco, ¿cómo se llama? El agua es helada, ¿sí o no? El carro se detuvo ahí. Bueno, después de haber predicado, el hombre dijo: yo quiero bautizarme. Yo creo en Jesucristo, que como Señor y Salvador, yo creo que Él es el Salvador. Aquí hay agua, quiero bautizarme. Y la pareja del hombre que iba con él le dice: estás loco, el agua está helada, te vas a morir, tus pulmones van a reventar. Y el evangelista le quedó mirando y le dijo: ¿tú crees que Dios puede cambiar esa agua helada y hacerla tibia para que te pueda bautizar? El hombre dijo: yo sí creo. Y el evangelista le dijo: yo también creo. Vamos, lo tomó de la mano, entraron al agua. Vive Jehová, hermano, que el agua se calentó y la gente lo vio, la gente tanteó el agua y el agua estaba caliente. Y esto es un testimonio real que ha pasado aquí. Eso es un prodigio. ¿Por qué sucede eso? Porque la gente busca a Dios. Cuando tú buscas a Dios de corazón, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando estás en ayuno, cuando estás en vigilia, los prodigios todavía continúan. Para que la gente, hermano, crea, la gente se maravilló, la gente empezó a decir: realmente ese es un hombre de Dios. Porque los prodigios de Dios todavía no se cortan. Dios tiene un control sobre todas las cosas.
Dios es maravilloso. Denle un fuerte aplauso al Dios, hermanos, que nosotros servimos, un Dios maravilloso. Es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, algún prodigio. A ver, le damos un regalo a los que están ahí para el esfuerzo cristiano, al que me dice un prodigio en el Nuevo Testamento. ¿Cuál? Fuerte, sin miedo. Estamos en familia, somos hermanos. Aquí nos podemos equivocar, pero no hay problema. Afuera no podemos equivocarnos. Aquí dice Juan, cuando Jesús caminó sobre el agua. Muy bien, ¿qué más? Otro. ¿Cuando Jesús qué? Cuando resucitó a Lázaro. Es un milagro. Prodigio, recuerde que eso era la naturaleza. ¿Qué más? Ya, ahí está, cuando el Señor reprendió al viento y al mar y se convirtió en bonanza. Muy bien, hermana, ahí estamos 1 a 1. ¿Qué más? En el nacimiento de Jesús, ¿qué pasó? La estrella se movió. Vamos a la Biblia, Mateo 2:9. Mateo 2:9. Que los prodigios tienen que seguir, hermano. Hermano, usted quisiera que la gente vaya a la iglesia llena, tiene que empezar a ver milagros, tiene que empezar a ver prodigios, y la iglesia solita se va a llenar. Mateo 2:9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Usted ve? O sea, ¿usted ha visto pasar eso? ¿Es algo natural? No, es algo sobrenatural que pasa, que acontece. Y eso es un prodigio, una maravilla que sucede. Amén. Ahora veamos señales. No se me duerma, no se me duerma. Ya vamos a entrar en el esfuerzo cristiano. Yo sé que las vigilias cansan. Algunos han tenido el privilegio de dormir en la tarde, nosotros no. Hemos estado preparando el material, el esfuerzo. Y recuerde que todo sacrificio tiene una recompensa. Si usted se duerme, pierde la vigilia. ¿Me entiende? Así que no se duerma, resista. Al costadito hay agua, échese el agua para que no se duerma. Hay que pelear, hay que luchar. Recuerde, Jesús le dijo a Pedro: ni 1 hora siquiera haber podido velar conmigo. Que no nos diga eso Jesús, no se duerma. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué son las señales. Una señal o señales son lo cual es la marca. ¿Ya? A la señal se conoce como la marca o trazo visible o evidencia de su obra, de la obra del Señor. Eso es una señal. Jesús manifestó su primera señal, por ejemplo. ¿Cuál fue la primera señal que Jesús hizo? En la boda de Caná. ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. Eso no fue un milagro, fue una señal. Hay que distinguir entre señales y milagros. ¿Ya? Esa es la primera señal. Y la señal, recuerde, anote la definición de una señal. Una señal es una marca o trazo visible o evidencia de su obra, de la obra de nuestro Señor. Veamos en Juan capítulo 2, verso 11. Juan capítulo 2, verso 11. Gloria a Jesús. No se me vaya a dormir, recién son la 1, bien temprano, tempranísimo. Porque se me duerme, ya me apaga la gana de predicar y vamos a entrar al esfuerzo. Quiero que usted aprenda al menos algo, que se vaya con la esencia. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús. Mire, dice, no dice milagros, dice señales. Dice: hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Presta atención. Más arriba, aquí dice el título, ¿cuál es? Las bodas de Caná, dice, ¿verdad? Ahí está. Dice: este es el principio de señales. No dice milagro, dice señales. ¿Se da cuenta? Esa es la primera señal que Jesús hizo. Ahora, ¿de qué le sirvió esta señal? Según ese texto. Si no hubiese hecho esa señal, ¿quiénes no habían creído en él? Dice: y sus discípulos, cuando vieron esa señal, recién creyeron en él. O sea, le siguieron, sí, pero estaban como que en duda. Así es el ser humano, ¿no? Pero cuando vieron eso, que nunca se había hecho, recién creyeron. ¿Ve?
Ahora, ¿cuánto más si sus discípulos no creían en Él? ¿Cuánto más la gente que está afuera? La gente quiere ver señales. Necesita ver señales. Necesitamos la palabra, sí, pero la palabra tiene que seguir las señales, los milagros, las maravillas, los prodigios. Y eso la iglesia de este tiempo lo ha perdido. La iglesia tiene que recuperar eso. Porque si no, se nos va a demandar a nosotros, a todos nosotros, líderes y no líderes, se nos va a demandar. Porque a nosotros se nos encomendó la misión de predicar el Evangelio y que las señales seguirían para que la gente crea. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo prediqué, no creyeron. No te esforzaste, no vigilaste, no ayunaste, porque cuando tú te metes conmigo, el Señor nos llena y las señales nos siguen. ¿Lo entienden? La iglesia en este tiempo necesita meterse más en señales, prodigios y maravillas. Vamos a Juan, ahí mismo en ese libro, Juan capítulo 6, verso 2. Mire, Jesús siguió mostrando las señales. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Veamos, Juan capítulo 6, verso 2. Dice: y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque veían que milagros, señales que hacían hacia quién, hacia los enfermos. La gente va a venir por las señales. ¿Entiende? O sea, ¿se da cuenta de la importancia de las señales en la iglesia? De los milagros en la iglesia. Se necesita eso. En este último tiempo necesitamos con urgencia buscar más a Dios para que el Señor manifieste. No es que nosotros hagamos, por si acaso, nosotros no hacemos los milagros ni las señales. Es Dios el que hace a través de nosotros. Que eso queda entendido y sobre claro, por favor. Es Dios haciendo las señales, los milagros y las maravillas. ¿Pero cuándo? Cuando tú te metes con Dios. Cuando tú te llenas de Dios, entonces Dios te honra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia dice que Jesús sanó. ¿Qué hizo Jesús? Señales, sanó enfermos, ¿qué más? Revivió muertos. Pero lo que decía nuestra hermana, el revivir un muerto era una señal ineludible. Una señal extraordinaria. Porque ¿quién hace revivir un muerto? Es un fenómeno natural también. Pero recuerde, los prodigios están en la ente celeste y las señales es aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, revivió muertos. ¿Qué más hizo Jesús? Dio vista a los ciegos. ¿Qué más? Hizo caminar a los paralíticos. ¿Qué más? A los sordos oír. ¿Qué más? A los mudos hablar, etcétera, etcétera. Diferentes señales que el Señor hizo. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor eso? Para que la gente creyese en el poder de Dios. Porque la gente no quiere creer en nada. La gente no cree ni en Dios ni en el diablo, no cree en nada. La gente está dura. Por más que tú le prediques, no quiere saber nada. Pero cuando vean las señales, recién te van a prestar atención y la palabra va a empezar a entrar en su corazón. Necesitamos volver a ese tiempo. Vamos a Juan capítulo 14, verso 12. Juan capítulo 14, verso 12. Jesús dijo, amados hermanos, que nosotros haríamos también ese tipo de señales, de milagros. Juan 14, 12. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún dice, mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué maravilloso es el Señor. ¿Ven? Las obras que él hizo, nosotros también haríamos. Y mayores aún. Usted ha visto, a ver, usted me podría decir, en la Biblia, vamos a la Biblia, ¿qué señales mayores de las que hizo Jesús hicieron sus discípulos? Jesús iba, untaba lodo sobre los ojos del ciego y veía, o a veces escupía o hacía cosas, ¿no? O oraba por la mujer de la zona de Pedro, le sonaba. Pero sus discípulos hicieron obras mayores, ¿está bien? Porque esta palabra tiene que cumplirse. Pedro es uno de ellos, ¿no? ¿Qué hacía Pedro? De que la sombra caía sobre los enfermos y se sanaban. Pablo, ¿qué hacía Pablo?
Pablo estaba tan lleno, tan cargado como una pila, como una batería, cargado del poder de Dios, que cuando Pablo predicaba, después los trapos que Pablo usaba para secarse, se los llevaba, la gente se peleaba por los trapos, porque llevaban y les daban a sus enfermos, y sus enfermos sanaban. Eso está en la Biblia. Vamos a ver unas cosas maravillosas sobre esto, porque la Biblia habla sobre esto, amados hermanos. La Biblia es clara sobre todas estas cosas. Jesús prometió que nosotros haríamos señales. Vamos a Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Antes de entrar al ejemplo de Pablo, quiero ir a Marcos para que usted verifique que Jesús prometió. Esto es una promesa de Dios. Amén. Hermanas jóvenes, hermanos nuevos, pastores, líderes, maestros, evangelistas. Esto es algo que usted tiene que entender. Marcos 16, 17. Dice: y estas señales seguirán. Es una promesa de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. Ahora, ¿por qué hay gente que no puede ni siquiera botar una gripe, una fiebre? Porque no creen. Hay muchos cristianos que decimos, pero no creemos. Nosotros tenemos que predicar de lo que nosotros vivimos. Hemos visto a Dios hacer milagros. Dios ha usado nuestras vidas, nuestras manos, para que el poder de Dios se manifieste. El cristiano tiene que manifestar y importar todas estas cosas. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué? Echarán fuera demonios, agarrarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Son los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Esto es una promesa de Dios. Y esto va para todos nosotros, ¿no? Aquí no hay nadie que pueda decir que es espiritual. Queremos que esto se manifieste. Necesitamos creer, meternos más con Dios, llenarnos más del poder. Mire, quiero darles el ejemplo de Pablo. La gente, de los trapos con los que Pablo se secaba, se los llevaban a los enfermos, y cuando el trapo tocaba el cuerpo del enfermo, se sanaba. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, verso 11 al 12. Gloria a Dios. Vamos a hacer un alto, creo, porque la gente se me está durmiendo. Vamos a ir a entrar al esfuerzo cristiano. Pero quiero que usted aprenda, por favor. Luego vamos a entrar al esfuerzo cristiano y luego vamos a continuar con otra enseñanza, ¿ya? Hechos 19, 11 al 12 dice: y hacía Dios, porque es Dios el que hace los milagros, dice, milagros extraordinarios. ¿Por qué? Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Había gente endemoniada, y la gente agarraba el pañuelo de Pablo y lo echaba sobre el endemoniado, y los demonios salían. ¿Se imagina estas cosas extraordinarias, estas señales extraordinarias? Esto es maravilloso, ¿no? Esto es extraordinario. Por eso nosotros servimos a Dios, porque Dios es grande. No hay nadie como Dios. Esto no es una religión más. Esto es, hermanos, algo extraordinario, algo sobrenatural. Dios está vivo y Dios sigue haciendo señales, prodigios, maravillas. Si usted quiere ver esas señales en su vida, que Dios en su vida, lo único que tiene que usted hacer es creer y buscar a Dios y meterse de lleno con Dios, orando, ayunando, vigilando, haciendo la obra del Señor a su nombre. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Un texto más, ¿ya? Un texto más para que no se me duerma. Romanos 15, 18. Romanos 15, 18 al 19. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, mire, con potencia de ¿qué? De señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios,
De manera que desde Jerusalén y por alrededor hasta Lírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. 2 puntos aquí. Señales y prodigios le seguían a Pablo. Por eso que Pablo, hermanos, predicó por todo lugar. Porque la gente se convertía cuando Pablo les predicaba, no solamente porque él hablaba bonito, sino porque las señales y los prodigios le seguían. Pablo resucitó un muerto, ¿no? Estaba, sí, ahí está. Estaba en una vigilia, ¿sí o no? Pablo, no se vaya a morir usted, ¿ah? Todos los que están queriéndose dormir, se vaya a morir, se cae de la silla, se torce el cuello y se muere. Que podemos orar para que resucite, sí, pero no lo puedo orar porque por negligente. No se duerma. Pablo hizo cosas extraordinarias porque las señales le seguían. Miren, ¿y cuándo sucede esto? El Espíritu Santo dice ahí, dice, y el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. Esto es para todos, amados hermanos. Esto es para toda iglesia de Jesucristo. Dios permite la señal, los prodigios y la maravilla. ¿Por qué? Porque el pecado ha aumentado tanto, hermano, que el corazón del ser humano siempre decide y no quiere entender, no quiere oír. Pero cuando se manifiesta, recuerde esto, cuando se manifieste la señal, los prodigios, las maravillas, dejarán el materialismo, porque la gente está metida, solamente cree en lo que ve. Pues entonces que vean señales, que vean prodigios, que vean maravillas. El Espíritu Santo siempre, hermano, mientras el Espíritu Santo esté, esos milagros, esas señales, esas maravillas se van a manifestar. Durante el tiempo del Espíritu Santo, esas señales siempre van a seguir. Ahora, si nosotros no queremos hacer caso, mire lo que Dios dice. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y con esto vamos a hacer un receso para, hermanos, sacar el sueño y entrar al esfuerzo cristiano. ¿Sí? No quiero predicar tanto porque se me van a dormir todos, y yo quiero que usted aprenda. Un saludo a todos los hermanos que están ahí conectados a través de las redes sociales. Están viendo lo que se están durmiendo. Algunos cada vez están así, están en la silla, se caen. Vamos en vigilia, recién son la 1, hermano, tempranísimo. Recuerden, el que se duerme no tiene caldo, hay caldo de gallina. Así que no se duerma. Mire, Hebreos 2, verso 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos va a demandar, porque la salvación que Dios ha dado es grandísima. Los milagros, las señales necesita el pueblo, necesita el mundo, necesita señales, prodigios y maravillas. Pero los cristianos no quieren entregar esos prodigios porque no buscan a Dios, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo nos ha dado esto. Tenemos la señal, los prodigios y la maravilla por el Espíritu Santo. Así que no contritemos el Espíritu Santo. Busquemos, conversemos con el Espíritu Santo. ¿Usted conversa con el Espíritu Santo? Hablamos Padre, Jesús, y a veces lo mencionamos al Espíritu Santo, pero la gente no conversa con el Espíritu Santo. Él es nuestro mejor amigo. Tiene que aprender a conversar con el Espíritu Santo, contarle. Es cierto que para ir al Padre está Jesús, pero para ir a Jesús usted necesita el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Él está aquí, el Espíritu Santo, en vez de Jesús. Él dijo, yo voy al Padre, pero no lo dejaré solo. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Necesitamos entonces con urgencia el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las señales, los prodigios y las maravillas se empiecen a mover. ¿Y dónde me va a tocar el Espíritu Santo? Mirando una novela, mirando una película, ahí en la plaza, mirando qué comprar. Pues la gente hoy, ya con lo que se viene la Navidad, esta fiesta pagana, porque es una fiesta del diablo. Recuerde que hay 7 fiestas que son del diablo, 7 fiestas satánicas. Una de ellas es la Navidad, otra es la Semana Santa, y lo hemos demostrado y lo hemos enseñado esto. Usted no va a entrar a usted ahí, hermano, a sentir el Espíritu Santo. ¿Dónde usted va a sentir el Espíritu Santo? De rodillas, en la oración, en el ayuno, en la vigilia.
Hay vigilias grupales como estamos haciendo, pero hay vigilias personales. Jesús hacía su vigilia sola. Jesús le dijo, quédense ahí, que yo voy más adelante. Porque tú y Dios, a solas con Dios, busquen su casa, usted a solas con Dios. Cuando se duerman todos, esposo, esposa, los hijos, todos, métase con Dios. A leer la Biblia, que sea toda una noche. Ahí vamos a toda una noche leyendo la Biblia. 6 de la mañana, se dio cuenta, cantó el gallo y amaneció y leyendo la Biblia. Ay, pero sí se amanecen mirando películas, ¿no? En el Facebook, ahí, ¿sí o no? Conversando, chismoseando, pero no se amanecen leyendo la Escritura. ¿Y cómo quieren señales, prodigios y maravillas? No va a haber, no va a haber. Recordamos la campaña que tuvimos, ¿se acuerdan? La campaña que hicimos con la asociación antes de la pandemia. Hubo milagros, ¿no? Hubo señales, ¿no? Endemoniados se manifestaron y quedaron libres, ¿no? Porque Dios, hermano, la gente tiene que ver por las señales. Por esas señales alguna gente se convirtió al ver que un jovencito endemoniado, hermano. Le ganaban fuerza a todo. Pero Dios lo libertó. Porque las señales tienen que seguirnos, los milagros, y necesitamos más buscar a Dios, meternos más con Dios, más vigilia, más ayuno, más oración, antes que se acabe el tiempo, porque si no luego va a ser demasiado tarde. Podemos vestirnos como cristianos, pero Dios nos conoce. Necesitamos buscar más a Dios. Amén. Metámonos más con Dios. Dejemos todo, que el negocio, que tu familia. No, métete con Dios. Metámonos con Dios. Tomemos tiempo para estar a solas con Él. No hay nada más precioso que estar con Él. Entrar en 2 o 3 días de ayuno a solas, encerrado con Él. ¿Por qué Gigi Ávila fue un gran siervo de Dios? Porque se metía en su cuarto y no contestaba ni a sus hijos, ni a su esposa, a nadie. Se encerraba con Dios 2 o 3 días. Sin agua, sin comida, se metía con Dios. Y cuando salía Gigi Ávila a predicar, las señales, los prodigios, las maravillas. ¿Usted entiende? Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Por eso estamos convocando a vigilia, estamos convocando a ayuno, porque necesitamos con urgencia que el poder de Dios se siga manifestando para que las almas se conviertan. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Quería hablarle de los milagros de Jesús. ¿Sabe cuántos milagros hizo Jesús? 33 milagros. Dios lo bendiga, hermano. Dígame. Buenas noches, según en 2 de Reyes, capítulo 13, 21, dice que una bala armada arrojó un cuerpo al sepulcro de Eliseo. Y ese muerto se levantó. Ese es milagro. Ya. Es una señal. La Biblia dice, muy bien, muy buena, miren. La Biblia dice que llevaban a enterrar a un muerto. Ya, y cuando una banda armada vino, tenían miedo que les asalten y botaron el muerto, cayó en los huesos que estaba el cuerpo de Eliseo y volvió a la vida. ¿Se da cuenta? Es una señal. Eso no sucede. La gente se maravilla con eso. O sea, en la Biblia hay cosas así. Cuando usted ve algo así, usted debe saber que Dios está ahí. Cuando usted ve a alguien, hermano, sobrar en ese poder, usted ve que Dios está ahí. Las señales son fundamentales. Señales. Y hay que diferenciar señales, prodigios, milagros, maravillas, sanidades, liberación de demonios. Son cosas que nosotros vamos a ver y vamos a estar estudiando una a una de ellas en cada mensaje. El tiempo es corto, pero Dios te bendiga, hermano, por hacerme recordar. Le había pasado de alto lo de Eliseo, precioso. Mire, y él había muerto ya tiempo, sus huesos estaban secos y volvió a la vida. ¿Por qué volvió a la vida? Porque Eliseo era un hombre santo. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? ¿Sabe? Elías hizo 15 milagros. Elías hizo 15 milagros. ¿Eliseo cuántos dijo? 30. Eliseo le pidió una doble unción, el doble de los milagros. Eliseo hizo 30, hermanos, 29 milagros en vida y uno último que hizo nuestro hermano cuando estuvo muerto. Y se cumplió. Él pidió la doble unción. Hubiese pedido una triple, ¿no? La cuádruple, porque Dios no tiene límite. Dios es extraordinario. A su nombre, den un fuerte aplauso a los
Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Después de los cristianos vamos a entrar a ver los milagros de Jesús. 33 milagros que la Biblia registra. Y Jesús tuvo 33 años, estuvo con vida. Y justo 33 milagros la Biblia registra. Extraordinario, ¿eh? Bien, hermano, ponemos en pie, vamos a brincar una vez más al Señor y entregamos el mensaje. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga. Amén.